Entonces, para los que han recién llegado, estamos hablando de las CNVs, que las CNVs son las variaciones del número de copia. Puede ser en pérdida o ganancia. Nosotros todos tenemos dos genes por cada uno de nuestros genes, heredado de papá y de mamá. Entonces, cuando se pierde, pueden perderse los dos genes, a eso se le llama por cero. Cuando perdemos uno de los genes es por 1. Si uno de nuestros genes se ha duplicado, es por 3. Y estos son los términos de haploinsuficiencia, cuando perdemos un gen, o de triplosensibilidad, cuando uno de estos genes se ha duplicado, ¿no? Porque al final la cuenta vendrían a ser 3. Digamos, el heredado del papá, el heredado de la mamá y el que está duplicado. Entonces contamos 3. Yo les decía a sus compañeros de que la metodología para analizar esto, pérdida o ganancia, se hace a través de los microarrays. Y esta metodología lo que nos hace es estudiar la muestra control, o sea, el estándar, lo que todos los seres humanos deberían tener en cantidad, versus cada paciente. Entonces, como esta se le echa fluorescencia roja y esta verde, la mezcla debería ser amarilla. Entonces, en misma cantidad, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Cuando vemos aquí que hay más rojo, significa que el paciente ha perdido muestra, ha perdido determinada cantidad de genes. Cuando hay más verde, quiere decir que el paciente ha ganado. Entonces siempre vamos a ver en cantidad, en los colores, cómo es pérdida o ganancia del material genético. Muy bien. Obviamente, cuando hagamos nosotros los análisis en laboratorio, no lo vamos a hacer por colores, sino lo vamos a hacer mediante formas bioinformáticas. Entonces, en el microarray se analiza así. Al momento de hacer el scan, y si encuentra 22 cromosomas autosómicos del 1 al 22 duplicados, quiere decir que es una mujer con los 2 cromosomas sexuales. Si encuentra solo un X, un Y al momento de hacer el scan y 22 cromosomas autosómicos duplicados, significa que es un varón. Muy bien. Entonces vamos a ver este ejemplo. Acá nos dice que hay un paciente que presenta una deleción parcial. ¿Cómo sabemos nosotros que es una deleción parcial? Es por 1, miren. Ahí lo he puesto como para que se acuerden ustedes. Es por 1. O sea, uno de sus genes, quiere decir, vamos a ver, este es el paciente, sus cromosomas. Digamos que estamos analizando este gen A. Está acá. ¿Qué ha pasado con este paciente? Dice, presenta una deleción parcial, o sea, ha perdido ese gen. ¿No? En el brazo corto. Voy a ver ese ejemplo. Dice, en el cromosoma 6, vamos a poner acá. Este es el cromosoma 6. En la banda 1, región 2, banda 2 del brazo corto del cromosoma 6, o sea, aquí. Entonces, este gen que estaba acá, aquí se ha perdido, en el otro cromosoma. Está de lesión. Entonces, nos dice, vamos a ver qué cosa tiene, porque obviamente hay una pérdida. Pasa. Sí. Miren, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que ustedes van a identificar? ¿Cómo se describiría esto? Que en esta posición ha habido una pérdida de un segmento de este cromosoma 6. Lo que se traduce es que hay una deleción parcial. Ustedes lo identifican porque está oscuro. Y como, o sea, disculpen, la fórmula me dice como que es en el brazo corto del cromosoma 6, pero ¿cómo lo interpreto sin leer la teoría? O sea, el código, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo interpreto? Claro, o sea, con la lectura. Bueno, acá, por ejemplo, esto está mal. Esto en la guía puesto corto, pero este es brazo largo. Entonces, si acá lo que interpretaría, vamos a omitir esto, ¿ya? Voy a decir al doctor que lo corrija, porque han puesto brazo corto. Entonces, acá leemos que en este segmento, en el brazo largo de la región 2, banda 1, hasta la región 2, banda 5, su banda 1, en este segmento hay una pérdida por 1. Estas son las coordenadas. Estas son las coordenadas que involucra todo esto. Entonces, lo que tú sabes leyendo esta fórmula nada más es que en este segmento se
se ha perdido por 1. Entonces es una deleción parcial. Así se lee, como una deleción parcial. Entonces, esto básicamente es la interpretación. O sea, si ustedes ven la fórmula cromosómica de microarray, lo que se entiende es todo lo que está aquí arriba, ¿no? Que hay un paciente que tiene una deleción parcial en en este cromosoma. Vamos a ver el ejemplo práctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar las plataformas bioinformáticas que les había comentado. Entonces, aquí vamos a determinar con la práctica. Vamos a ingresar a Decipher, que es esta página, porque lo que tenemos que ver ahora es qué tipo de CNV es. O sea, si es una CNV de lesión, duplicación, triple-sensibilidad, presuficiencia, cuántos genes están comprometidos, cuál es el tipo de herencia, si hay una correlación y si es necesario hacer otras pruebas en los pacientes y en el paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el ejemplo. Nos dice, es una paciente mujer de 8 años con discapacidad intelectual. O sea, es una mujer, una niña que tiene discapacidad intelectual. Además, tiene microcefalia, a veces pequeña. Tiene tricorrexis nodosa. Si no sabemos, por ejemplo, uno de nuestros términos, podemos buscar. Tricorrexis nodosa, si no sabemos qué es, lo buscamos acá. Vamos a colocar acá. Y ustedes van a ver que es esta alteración a nivel del cuero cabelludo, que se rompe con fragilidad, es como si fuera bambú y se rompiera. Entonces todo su cabellito está así, miren, así, quebrado, roto. Eso se le llama la tricorrexis nodosa. Entonces, y tiene facies dismórficas, o sea, su carita es dismórfica. Se le hace un CMA, dismórfica significa que no tiene las características habituales, ¿no? Entonces, se le hace un CMA y se observa esto, miren. En el cromosoma 7, en el brazo corto, región 1, banda 4, todo este segmento está por 0. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significa por 0? No, de lesiones por... ¿Pero qué tipo de lesión? Total, ¿no? Entonces yo voy a dibujar algo que dice que es en el cromosoma, voy a poner el 7, digamos que este es el cromosoma 7. En el brazo corto, acá, en este segmento de acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Borro los dos? ¿Borro uno? Los dos, ¿no es cierto? Entonces ha habido una deleción aquí, una deleción. Es una deleción total. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que todo ese segmento está por 0. ¿Qué significa? Que cuando ha venido el scan, este escáner para lecturar, ha pasado por 0, no lo identifica. Normalmente debería ser por 2, debería haber encontrado los 2 genes, no está. Entonces es una deleción total. Vamos a ver si tiene algo que ver esto con las características de nuestro paciente. Entonces, entramos a Decipher, que es esto. Yo lo que he hecho es copiar, ustedes también pueden entrar directamente en la página. Y en Decipher vamos a entrar a la primera parte, que es Explore. Acá, Explore Decipher. Luego de esto, lo que vamos a hacer es colocar aquí la posición de las coordenadas. Entonces, vamos a copiar todo esto, ya hasta el 0, no hay problema. Copian todo. Entramos aquí y lo pegamos. Pero ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a colocar CHR. En inglés CHR es la abreviatura de chromosome. Entonces vamos a poner acá el número del cromosoma, ponemos 2 puntos y todo esto lo borramos hasta el paréntesis. Todo lo demás. Solamente dejamos las coordenadas. Ya, lo único que nos va a interesar es todo esto que esté dentro de los paréntesis. Y nada más. Acá vamos a poner cromosoma. Nos dice la nueva nomenclatura es solamente poner el número de cromosomas. 7, 2 puntitos y lo de dentro. Vamos a darle como. O sea, solamente ponen 7, el cromosoma, 2 puntitos, ya no se le pone CHR, sino 7, 2 puntitos y todo lo que está aquí en medio. ¿Ya? del brazo. Todo este segmento. Y miren lo que nos sale. Nos va a ubicar
en el mapa genómico esta posición. Ustedes se dan cuenta que es el cromosoma echado, ¿no? No está así, sino es como si estuviera así. Entonces, ustedes están viendo en esta posición, ¿sí? Así el cromosoma. Y este segmento es el que está perdido. Entonces, ahí es donde se está ubicando ahorita ese punto, esa rayita roja. Y les está diciendo que esa es la posición que ustedes han identificado, que en realidad abarca todo esto, todo lo que está en plomo. O sea, eso está en zoom, todo eso es lo que ha abarcado. ¿Cuántos genes ven ustedes ahí que están abarcados? 1, 2 y 3. Entonces, importante reconocer que hay 3 genes involucrados. De ellos, solamente 1 y 2 son completos, o sea, los ha perdido totalmente. Y este lo ha perdido una parte, porque es bien grande. Entonces, solamente una parte se ha perdido de este gen. Entonces, ya reconocemos que han habido 1, 2, 3 genes involucrados, 2 de ellos se han ido por completo, ¿no? Porque eran pequeños. En cambio, este está hasta una parte. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar otra página que se llama Clinical Dosage. Nuestra segunda página que vamos a utilizar. Y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a entrar. Acá sí vamos a colocar CHR. Vamos a pegar todo esto de arriba. Vamos a darle go. ¿Y qué encontramos? Miren, ¿qué están encontrando? Hemos visto este gen, ya lo habíamos identificado antes, ¿no es cierto? Este gen también, y este que es un pseudogen P, se le llama el pseudogen, también estaban estos 3. Estos 2 de arriba no los teníamos, y es importante saber, porque por algo usamos estas 2 plataformas informáticas que nos soportan, nos ayudan. Entonces, en este primero solamente había 1, 2, 3, esto es un pseudogen. Siempre los pseudogenes en Decipher los van a ver en plomo, en Clinical Dosage van a encontrar una P encima, color verde. Entonces estaban los 3 que ya habíamos visto antes y 2 más que no los había identificado este programa. Perfecto. Entonces ustedes acá van a saber cuántos genes hay. Obviamente el primer ejemplo es sencillo, ¿no? Lo estoy poniendo 5, pero los ejercicios que hagan ustedes les va a salir 200, 300, 400 genes. No tienen que revisar todo, solamente tienen que saber acá cuántos genes están involucrados. Segundo, ¿qué cosas nos dijo en nuestro caso? ¿Había una deleción o una duplicación? Deleción. ¿Y era una deleción total o era una deleción parcial? Total. Entonces, ¿por qué score tenemos que buscar? ¿Por el de haploinsuficiencia o por el de triplosensibilidad? Haploinsuficiencia. Y si es total, ¿este score será muy alto o será mediano o bajo? ¿Qué creen? Si haploinsuficiencia tiene un valor, digamos, normal, ¿no? En este score. Si se ha perdido los 2, este valor será mucho más alto, ¿no? Entonces vamos acá, miren, esto se filtra, le sirve para filtrar, lo demás no es necesario. Entonces acá van a filtrar y van a encontrar que de estos, ¿cuál de estos genes tiene el valor más alto de haploinsuficiencia? El G, el... No, el penúltimo. Es el 30, MP. Y se asocia a una condición recesiva. ¿Qué pasa? Ustedes saben que las condiciones, y eso lo vamos a ver también luego, un poco lo vimos en la teoría, pero en las condiciones dominantes, usualmente lo que pasa es que uno de los genes está mutado. En cambio, en las recesivas, lo que sucede es que los 2, porque son probablemente heredados de papá y de mamá. Entonces, acá todavía les dice, miren, este tiene el score más alto, se asocia a una condición recesiva, ¿no? Lo que se ha perdido en tu paciente son 2, entonces esto podría ser. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar este gen. ¿En dónde? En la tercera página de búsqueda, que es el OMID. Entonces, ustedes buscan acá OMID. ¿Cuál era la primera? Y entran a ver el gen. ¿Cuál es el gen? Es MP LKIP. Lo buscan y OMIM es una plataforma que yo les había mencionado que nos da información de todos los genes descritos hasta el momento y que tienen base mendeliana. Entonces hemos puesto este gen y lo que nos sale es que se asocia a un síndrome que se llama
Tricotiodistrofia 4 no fotosensitiva, de herencia recesiva. Digamos, ya, no sabemos qué es esto, vamos a buscar acá, donde dice fenotipo. Entramos aquí y acá hay un resumen para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces les dice, miren, estos pacientes tienen una herencia recesiva, autosómica, tienen retraso en crecimiento, tienen microcefalia. ¿Nuestro paciente tenía microcefalia? Sí. Sí. Su carita dice tiene un filtro corto, retrognatia. Cuando ponen aquí nomás, sin presionar, solamente ponen el cursor encima, presionan su carita. Miren, su carita también. Tiene nistagmos, otras características, ¿no? Microftalmia, una carita dismórfica. ¿Qué más nos decía? ¿Qué tenía nuestro paciente? Hair, miren, vamos a cabello. Tricorexis nodosa, que también tenía nuestro paciente. En neurológico, retraso del desarrollo, etc. Entonces nos vamos aquí y revisamos. ¿Cuál es el tipo de CNV que encontramos? ¿Es una deleción o una duplicación? Deleción. Deleción. ¿Es una deleción total o parcial? Total. Listo. Entonces esa es la primera respuesta. Si quieren vayan poniéndolo ahí al costado para que sepan ustedes que es la respuesta del ejercicio. ¿Cuántos genes estaban comprometidos? Primero vimos 3 y luego vimos 5. Vamos al que tiene mayor, que es el que nos sale acá. 5 ponen ustedes. 5 y le ponen una flechita o 2 puntitos. ¿Cuál es el gen principal que encontraron ustedes? Este que es el PMP y el CALP. Listo. ¿Cuál es la herencia? Recesiva autosómica, ¿no? ¿Hay correlación del fenotipo con la prueba que se le solicitó? Sí. ¿Por qué? Ustedes ya saben que está en la misma. ¿Es necesario hacer otras pruebas genéticas en el paciente o familiares o llegaron al diagnóstico? Llegaron al diagnóstico, ¿no es cierto? Podríamos hacer, por ejemplo, para futuros hijos, confirmar en los papás, si los papás tienen también, obviamente si esa mutación ha sido heredada, probablemente la tiene el papá y la mamá. ¿Y por qué no se le desarrolló? Porque era recesivo. Porque era recesivo. En recesivo, la única forma que se desarrolla la enfermedad es cuando, tiene los dos. Si no, los papás terminan siendo portados. Entonces, miren cómo vamos a trabajar el día de hoy. La idea es que yo no quiero que esto digamos, lo escriban, sino necesito que hagan pantallazos. Por ejemplo, para responder este tipo de CNV, ustedes aquí sí pueden poner que esto es un tipo de CNV y explican que es por esto, por 0, que es una deleción total. Número de genes comprometidos y hacen un pantallazo al disalfa. Tipo de herencia, eso también lo pueden explicar, recesiva. Existe una correlación fenotipo-fenotipo, aquí. Pueden señalar y colocarlo, subrayan, lo ponen en amarillito, qué sé yo, para que describan qué de este paciente está acá. Y si es necesario otras pruebas, eso también lo describe. Entonces la idea, como les comenté en la clase que hicimos virtual, es que cada mesa trabaja un caso. Esta mesa va a trabajar el caso 1, ustedes la 2 y la de fondo la 3. Entonces, al final, ustedes lo que tienen que presentar son 5 diapositivas donde tenga cada uno, 5, en la primera 6 su carátula donde están todos, ¿no? Donde tengan cada una de estas respuestas. Para la casa, lo que van a hacer es los casos que no hicieron, lo van a presentar de forma individual. Por ejemplo, ustedes harán el caso 2 y 3, ustedes el 1 y 3, en el fondo harán el 1 y 2 y la tarea. Eso lo van a subir luego, tienen toda la semana para hacerlo hasta el día lunes 6 de abril. ¿Ya? Listo, entonces empezamos. Cualquier pregunta me la hacen saber. Primer caso, segunda, tercera. Acá, 1, 2, 3. ¿Pero este es por pregunta o...? Vamos a hacer el 2. A A mí me gustó. ¿Entendí? Ya sí lo hacemos en la tarea. ¿La entendí? También. Yo sí entendí y captura. ¿Acá tiene para hacer PPT, no? Sí, ya tenemos nivel. Ustedes también tienen para hacer PPT, ¿no? Ya, genial. Ustedes también. Sí, ¿verdad? Ya, Sí, ¿verdad? Estoy en la computadora. Profesora, quiero hacer una pregunta. Porque uno lo lee, cuando es P, uno lo lee para hacer la página. Pero cuando es para salar, uno lo lee. Profesora, disculpe, o sea, si yo digo, por ejemplo acá, ¿no? Yo digo que tengo acá una delección parcial en el brazo
corto del cromosoma 5, pero digo que es corto según yo lo que entiendo. ¿Por qué es P? Porque es P. ¿Y cuándo será largo que letra Q? Q, ¿cuándo? Bueno, Gracias. Anótenlo. Yo pongo, me gusta ese tema. Señor, ya mi pasión, pero no me gusta nada de anatomía. Pues bien, pero estoy bien. Siempre 14. ¿Puede ir al baño? sí. ¿Junto la gorda o la Gorda, a mí no, ¿sabes lo peor que a mí me preguntan y me quedo así? Siempre, esa es una pregunta que siempre hago.